días todavía, unos minutos más. Vamos a dar por favor la bienvenida también a mis panelistas, por favor. Va a estar conmigo Esteban Rey, que es CEO y fundador de Línea Cloud. Está también participando Loredana Rousseau, quien es Category Manager de Private Cloud para HPE. Además estará con nosotros Juan Francisco Aguilar, director general de Dell. Y tenemos la presencia de Gonzalo Araujo, presidente y fundador de SLM. Perdón, ya teníamos aquí atrás. Es que quiero que esta conversación sea muy natural. Creo que las personalidades que tenemos hoy aquí, la experiencia que ellos tienen, sobre todo lo que seguramente han experimentado durante no solamente su carrera, quiero pensar que durante estos últimos 2 años que todos hemos estado viviendo una transformación muy fuerte y nos hemos enfrentado a retos de además tener que hacerlo con una velocidad que antes no habíamos visto. Y precisamente aprovechando toda esa experiencia que ellos tienen, me gustaría que pues tomáramos algunos de los casos, de las experiencias que han tenido y que vayamos desmenuzando un poco cada una de esas características que a ustedes les ha tocado vivir. Y bueno, para empezar me gustaría comenzar contigo, por favor, Juan Francisco. Considerando que tú en HP pues has tenido en Dell, discúlpame. Bueno. Tengo HP y Dell juntos, está complicado, compréndanme. Exacto. Yo creo que para ustedes ha sido muy interesante toda esta curva y me gustaría que comenzaras compartiéndonos justamente uno de los retos más fuertes que han vivido en estos 2 años, implementando inteligencia artificial generativa para ser precisos. A ver, y acabamos de tener nuestro Dell Technologies World hace un par de semanas en Las Vegas y se comentaron varias cosas importantes de qué aprendimos. Algo importante es de que muchas empresas están hablando de AI y AI no es algo nuevo, ya tiene 50, 60 años. Lo que es nuevo es lo que ha sucedido con toda la parte de AI generativa y lo que ha venido cambiando el último año es todavía mucho más de causar asombro y de causar todo lo que viene. En Dell lo que aprendimos, y creo que esa es la parte más importante, es cuando empezó todo este boom a raíz de la AI generativa y todo, en Dell se desarrollaron más de 900 casos de uso a nivel mundial. Y se dio cuenta Michael Dell y todo lo que era el comité ejecutivo, a ver, a 900 casos de uso, no le vamos a poner atención y le vamos a poner la dinámica y el foco que se requiere. Entonces se juntaron todos y dijeron, vamos a enfocarnos en las 4 áreas más importantes y que mayor retorno sobre la inversión traigan. Y una cosa nos vamos a asegurar de los 4 casos, que van a tener la visión y todo lo que es el involucramiento ejecutivo. Cuando hablas de ella, y ese es uno de los mayores aprendizajes, con todo respeto, no es un proyecto liderado por la gente de sistemas. Es un proyecto que, como lo vemos nosotros, normalmente está alineado a la parte del negocio, a la parte estratégica, a la parte de automatizar ciertos procesos que tienen que ver con lo que me hace a mí diferente como organización. Entonces, juntando los 4 casos, juntando lo que comentabas, lo que aprendimos es cómo transmites todo esto que aprendiste de conocimiento a las empresas. No es una charla inicial de tecnología, no es una charla inicial de qué modelo vas a utilizar, sino nuevamente qué problemática de negocios vas a resolver y cómo estaba involucrada la alta dirección en tratar de hacer que sea exitoso. Cierro, y este es un dato importante. El 90% de los casos de uso o de las implementaciones de inteligencia artificial fracasan porque no cuentan con el sponsorship de alguien de negocio para poder hacerlo jalar. Yo creo que eso transmitiría como lo más importante que aprendimos en estos últimos 2 años.
Muchas gracias por abrir esa conversación con ese punto tan crucial, los casos de uso tan difíciles que ha sido empezar a mapear para que haya una generalidad que permita a todos los que necesitamos utilizar inteligencia artificial generativa entender por dónde comenzar. Me gustaría continuar contigo, Loredana, porque hablando de estrategia y de una toma de decisión que tiene que venir desde las altas direcciones, y hablando de private cloud, ¿cuáles podrían ser los escenarios que tú nos puedes compartir que ayudan a detonar esas conversaciones internamente para tomar una decisión hacia este tipo de inversiones? Claro, el escenario de private cloud nos permite muchas cosas en cuanto a la seguridad de los datos. Recordemos que inteligencia artificial pues, tiene varios componentes, tiene componentes de algoritmos, modelos, están los datos, y después está el poder de cómputo que hace realidad y que ofrece, que hace que hoy en día, a pesar de que el término se acuñó en 1956, hoy en día sí podamos hablar de inteligencia artificial. Entonces es súper importante que nosotros apoyemos tanto en el desarrollo de esos casos de uso como a aterrizar las estrategias de las diferentes compañías y decirle cuándo sí y cuándo no inteligencia artificial. Ser bien honesto en qué casos sí vale la pena invertir y que eso vaya en torno a la estrategia. En el primer panel lo hablaban, la estrategia es ese centro, siempre tiene que ser nuestro motivo como corporación para ir hacia inteligencia artificial. Luego de eso, los casos que puedo resolver con inteligencia artificial y luego de allí vamos a una conversación más de datos, más de tecnología, de dónde, etcétera, cuál es la protección. Private Cloud viene como término a cubrir una necesidad en cuanto a regulación, en hacer realidad ese de cada uno de 10 proyectos que pasan a producción por esa protección que podemos dar de los datos y esa soberanía. Entonces somos parte de la estrategia, pero sí es importante partir por ella, por la estrategia, ir al caso de uso y luego entrar en la conversación tecnológica. Muchas gracias. Dos muy buenos pilares y que deben considerar y tenerlos presentes cuando quieran empezar a enfrentar este reto. Definitivamente tocaron otro pilar. Gonzalo, quisiera continuar contigo para que nos compartas desde la perspectiva que ustedes han estado viviendo y cuando tus clientes te hablan de quiero automatizar procesos, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú les haces para lograr que sea exitoso? Sí, fíjate, nosotros llevamos más de 26 años entregando tecnología a diferentes industrias en diferentes latitudes, todo tipo de industrias. Y como bien lo dijiste, la inteligencia artificial, aunque ahorita estamos en la era de la inteligencia artificial, los pilares de la inteligencia artificial llevan allí durante muchos años. La interpretación del lenguaje natural tal vez es una de las cosas que más nos ha influenciado en nuestra nueva era. El UX, cómo interactúas con los sistemas, ¿no? Que no tienes que entrar a menús, botones, sino le hablas simplemente y ya la inteligencia artificial hace un montón de cosas. Ahorita después de este panel vamos a hacer un pequeño demo de una serie de tecnologías que parecen muy wow, pero llevan allí un rato, ¿no? Y me hace recordar mucho, o sea, el nombre del panel, el cerebro operativo, ¿no? Y recuerdo que pues todo esto con el tema de la revolución industrial nos creó músculo, máquinas, fuerza. Luego vino la revolución digital, donde nos dio conexiones, nos dio datos, nos dio velocidad. Y hoy en día estamos en esta definición del cerebro operativo, ¿no? Y mucha gente cree que la inteligencia artificial es el cerebro, y no lo es. Yo no sé cuántas personas aquí han venido trabajando, han desarrollado, han hecho cosas con las inteligencias artificiales y realmente son muy rápidas, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice que la inteligencia artificial multiplica la velocidad, pero el resultado lo define el humano, porque es rapidísimo cómo desarrolla la inteligencia artificial o cómo llega a diferentes resultados, pero no muchas veces es el resultado adecuado y lo dice muy convincentemente. Entonces ahí es donde realmente el humano es el que le da la guía para que la inteligencia artificial sea una herramienta, no sea la que resuelve, por lo menos hoy en día. No sé mañana, no sé qué sucederá en los próximos años, pero definitivamente hoy el proceso de las empresas tiene que ser que la inteligencia artificial
es una herramienta. Convierte a los empleados, a las personas, a los directivos, a los participantes en superhumanos. Tienes allí acceso a una información en milisegundos, ¿sí? Y a un raciocinio en milisegundos que antes no tenías y que era prácticamente imposible. Tenías que hacer demasiadas preguntas, demasiada investigación. Hoy ahí están los modelos de inteligencia artificial entrenados con un montón de set de datos y tú simplemente le preguntas y en cuestión de milisegundos o segundos te resume y te entrega. Pero de allí a que tome decisiones es donde tal vez, digamos que es un poquito acelerado el tema. Entonces, y definitivamente por ahí la gente dice, me pregunta mucho, Gonzalo, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial por mí? Y yo les contesto, esa no es la pregunta. Bien lo decías, cada empresa tiene un ADN diferente. Así te dediques tú a hacer lo mismo que tu competencia, realmente el ADN es diferente. Los contactos que tienen, las personas que trabajan en tu organización, las metodologías que utilizas, o sea, la nacionalidad de donde eres, genera un ADN. Entonces no es que pueda hacer la inteligencia artificial por ti, es más bien tú, ¿qué le pides a la inteligencia artificial para mejorar tu negocio, para mejorar tú como persona? Allí es donde yo creo que está realmente la pregunta, y es la pregunta que quiero dejar hasta este momento para todos aquí en Unipam. Gracias. Abres un punto clave cuando estamos hablando de aprovechamiento y de proyectos de inversión. Y creo que esto nos da una pauta muy interesante para continuar contigo, Esteban, porque los retos que tú vives en Ignia Cloud cuando tienes que pensar a largo plazo en el aprovechamiento de la tecnología, mucho depende de estos hábitos, de esta democratización del uso de las plataformas. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Qué están haciendo para poder apoyar a sus clientes con estos retos? Platícanos. Gracias. Mira, ha sido muy difícil prever lo que va a suceder, particularmente para una empresa como nosotros, que es básicamente un guía, es una empresa que nos dedicamos a rentar servidores. Prever el consumo tan grande que está habiendo, ¿no? Pero además de nuevas tecnologías, es decir, ¿qué tarjeta gráfica voy a tener que adaptar dentro del stack tecnológico para ofrecer a los clientes? Sobre todo cuando ves en el mercado una cantidad de modelos que juegan con diferentes tecnologías. Entonces, ir escogiendo perfectamente bien este stack tecnológico ha sido un reto muy importante. Otro reto muy importante es tener controlado bien los costos. Y para nadie es secreto que los costos del hardware está yéndose por los cielos, ¿no? El problema real que hay en el tema de las memorias, y uno cree que las memorias solo están en ciertos lugares, en realidad están en todos los lugares. Es decir, el mismo chip se utiliza para una tarjeta gráfica, para un servidor, pero también para una aspiradora inteligente. Entonces, cuando la demanda por memoria ha sido tan grande, a raíz de la necesidad de generar nuevos centros de datos que estén 100% basados en inteligencia artificial y en GPU, pone mucho estrés financiero para empresas como las de nosotros, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no podamos resolverlo, y de hecho te diría que lo más importante es que lo tenemos que resolver todos los días, porque lo que nosotros hacemos es trabajar con empresas altamente reguladas, y esas van a tener ciertas restricciones como la residencia de la data, ¿no? Tradicionalmente la banca o el tema de healthcare te van a decir que la información tiene que estar en línea, ¿no? Entonces, no solo el reto es lograr tener un centro de datos en México, sino también es importar, ¿no? todo el pago que requieres para darle esa potencia hacia el cliente, ¿no? Y darle la certeza de que su inversión, ¿no? De lo que le estamos diciendo que es por aquí, pues por lo menos va a durar de 3 a 5 años, ¿no? Porque son inversiones realmente importantes. Y nosotros lo que traemos siempre en la cabeza es recordar que nos debemos a la residencia, a la gobernanza y a la soberanía, ¿no? Y lo aplicamos todo el día en la IA, ¿no? Nosotros somos los dueños de nuestros datos, nosotros somos dueños y responsables de nuestras decisiones, no es la IA, ¿no? Y nosotros escogemos dónde operamos la IA. Entonces, y eso es lo que trabajamos todos los días con nuestros clientes, para ofrecer los mejores servicios y las mejores soluciones que ellos van requiriendo en función
del proceso que quieren resolver. Y nada más termino con esto. Hemos hablado aquí los cuatro básicamente de automatización y de procesos. Yo muchas veces lo que les digo es, y concuerdo con todos, no es un tema de tecnología, es un tema de negocio, pero más importante, yo diría, lo profundizaría, es un tema de procesos. Hay muchos procesos en las empresas que no han logrado ser automatizados porque no es tan fácil tomar decisiones o pedirle a un algoritmo que tome decisiones. Hoy con la IA puedes lograr automatizar procesos que antes no eran posibles automatizar, fueran muy complicados y ahora y a una fracción del costo. El problema es saberlo poner en el lugar correcto, porque no dejamos llevar a la ola, porque cuando empiezas a automatizar el 100% de todo, te das cuenta que los costos de la IA son impagables y empiezas a bajarte de la ola y tus soluciones se van perdiendo. Gracias, Esteban, porque con esto que comentas me das pie y quiero continuar contigo, Loredana. Hablar de inteligencia artificial generativa y tocar todos los diferentes niveles de complejidad que eso puede llevar, también nos lleva a diferentes conceptos, a percepciones que en un momento dado pueden no estar homologadas en nuestros equipos de trabajo. ¿Cómo ustedes han enfrentado ese reto para ayudar al entendimiento de estas características de inteligencia artificial generativa? Mira, yo creo que en el tema generativo sé que es el más popular, el que ha estado más de moda, el que todos utilizamos, pero hay que tener cuidado. Creo que antes del panel lo conversábamos, a quién le vamos a dar los datos y qué tipo de información estamos dando. Conversaba con una empresa hace un par de semanas, una empresa en el área de finanzas, en donde me decía, es que necesito hacer algo porque todo mi equipo consulta con ChatGPT, con las herramientas de generativa. Entonces necesito hacer algo privado porque estoy hablando de datos de mis clientes, preguntas importantes que estoy poniendo allá afuera. Entonces eso hay que tenerlo en consideración y por eso hablamos de no todas las herramientas generativas que están allá afuera son las herramientas que necesitamos como organización. Importante proteger los datos, cuidar los datos y darnos cuenta que no todo es generativo. Primero teníamos Machine Learning, empezamos por ahí. Eso tiene que ver con predicción, tiene que ver con datos. Creo que lo comentaba también Héctor al principio en el primer panel. Después llegó todo el tema generativo que fue el boom y ahora estamos a la parte de Agentic AI, que es donde sí los modelos están tomando decisiones. Pero no cualquier decisión que yo concuerdo por ahí, no cualquier decisión. Decisiones operativas que hacen que a lo mejor un sistema, infraestructura, etcétera, rápidamente se corrijan. ¿Por qué? Por cosas que nosotros como seres humanos le hemos dado. Entonces, no todo se resuelve tampoco con generativo, muchas cosas se resuelven con Agentic AI, pero hay que tener siempre el hombre detrás de todo y nuestras características de qué vamos a hacer y qué vamos a compartir, porque recuerden que los modelos no son perfectos. Por eso lo que vimos de los automóviles que se conducen solos y que generaron tanta polémica hace unos meses atrás. Entonces, ojo con eso, que los modelos todavía no son perfectos y yo creo que distamos mucho de llegar a hacerlo, aunque de 3 a 5 meses está esto exponencialmente duplicándose. Entonces hay que tener cuidado con esa parte y tener mucha conciencia de que los sistemas aprenden pero también alucinan, y cuando alucinan los sistemas y los modelos, nosotros tenemos que reentrenarlos con nuestros datos que tienen que estar en algún lugar y que tienen que seguir una protección, no solamente física del dato, que alguien se lo robe y me hagan ransomware y todo el tema, también tiene que ver con guardrails. Los guardrails son aquellas cosas que no quieres contestar en un sistema. Un caso muy sencillo, un chat hablando de generativo, un chat de recursos humanos, en donde la gente en la organización le pregunta, oye, ¿y cuántas son las vacaciones? ¿Y cómo están las utilidades? Preguntas normales de recursos humanos. Pero también, como somos seres humanos, ponemos a prueba todo. Y no faltará la persona que le pregunte, ¿y quién gana más en esta compañía? Lo tiene probablemente el sistema, pero no te lo va a responder a ti. Entonces, ojo con qué puedo compartir, así sea interno y así sea algo generativo. No todos lo llamamos así, tenemos que convivir con esto, pero sí tenemos que ser bien cuidadosos
en el proceso de implementación para que no todo lo queramos resolver con un tipo de inteligencia artificial y que en nuestro caso de uso considere muy bien esos elementos, pero sobre todo que proteja la información de que no queremos que salga y que nos genere un problema mayor. Gracias, Loredana. Cada vez que nos comparten un punto, profundizamos y nos hacen pensar en más y más conceptos. Tengo tantas preguntas en la mente que bueno, voy a tratar de seguir un poco el orden porque tocaste el tema de seguridad y el tema de seguridad es algo que está haciendo que muchas de las empresas, yo creo que muchos de ustedes lo están viviendo, no están pudiendo tomar una decisión de cuál es la inversión que quieren hacer y sobre todo de qué concepto, qué nivel de complejidad la inteligencia artificial con sus diferentes características. No toda es generativa, lo acabas de decir. Juan Francisco, me gustaría que tú nos compartieras cómo está haciendo para el empujar, el ayudar a la alta dirección a poder tomar esta decisión de inversión. Nuevamente me quiero ir un poco a ese punto, porque yo creo que es algo crucial. ¿Cómo lo están enfrentando? ¿Cómo están haciendo ustedes? Lo primero que estamos haciendo es compartiendo nuestras experiencias. Y lo digo así abierto, el que diga que es un experto ahorita en toda esta parte de agentic AI o de AI, de todas estas cosas, todos estamos aprendiendo. Y esa es la verdad. Y estamos en un proceso de aprendizaje y de verlo. Algo que hablamos también con los clientes es, no deja de tener esa parte de riesgo, esa parte estratégica, esa parte de diferenciarte y esa parte de cómo hacerlo diferente. La pregunta que normalmente hacemos es, no es si estás pensando hacerlo, es cuándo estás pensando hacerlo. En muchas juntas que me han tocado a mí con analistas, ya preguntan, oye, platícame qué casos de uso estás implementando. Preguntan a las empresas y sorprende ver que hay algunas, y muchas, que todavía están así como pensando en qué momento hacerlo. Algo importante de lo que nosotros también compartimos, de los que se están diferenciando, es, otra vez, enfocándome en la parte de negocio, enfocándome en la parte de datos, que es una parte importantísima. Los datos es lo que alimenta esto. Y muchas veces es la parte más complicada, cómo los limpio, de dónde los voy a sacar. El mismo dato está replicado en 2, 3, 4 lugares. ¿Qué estrategia voy a tener para estar alimentando los modelos? Pero algo que hemos detectado en las empresas, y si ustedes vienen de ella, es que hay algunas que le están metiendo toda la seriedad de dedicar recursos para poder enfocarse en esos casos de uso o en la parte de estrategia, de ciencia y de todo lo que tiene que ver datos, y hay algunas otras que están viendo, vamos a ver cómo nos va, aparte de esta persona que tiene otras 10 tareas, vamos a ponerla a hacer esta 11ª tarea. Sí existe una diferencia de los que les están poniendo ese foco. Simplemente para cerrar, bien importante, otra vez vuelvo a mencionar casos de uso. Número 2, que las empresas que se están diferenciando en hacer algo diferente a las otras, sí están poniendo gente completamente dedicada a esto, independientemente del tamaño del negocio. 3, los datos es importantísimos. Aquí Loredana comentaba de la parte de seguridad, totalmente de acuerdo, pero también tiene que ver esa estrategia de cómo los voy a estar generando, administrando, manejando, limpiando, todo lo que los verbos que se te puedan ocurrir. Y por último, si pensamos, y creo que todos los que estamos aquí lo estamos haciendo acá, va a haber las empresas que se van a empezar a diferenciar o que se están diferenciando tremendamente por los procesos que empiezan a incorporar guiados por AI. Y no se diga ahorita después, los que empecemos a implementar todo lo que es Agentic AI.